tal? Bienvenidos a este capítulo de Hijas de Clio, un proyecto de divulgación histórica. Y el día de hoy tenemos nuestro 10º capítulo con una invitada muy querida para nosotras, nuestra querida Mafer. Bienvenida, Mafer. Muchas gracias por el espacio. Nosotras somos Hijas de Clio. Yo soy Lizeth Bolaños. Yo soy Rosario Neri. Yo soy Fernanda Martínez. Y el día de hoy tendremos el capítulo titulado Navegando en Fuentes, el mar como protagonista, qué es y cómo trabajar la historia marina. Entonces, bueno, parto un poco de presentarles quién es Mafer, también conocida en redes como Mafer del Sur. Ella es licenciada y maestra en Historia Moderna por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus temas de investigación se han enfocado en la historia marítima, especialmente en el estudio de los puertos menores del Pacífico y la historia de la navegación indígena en los ríos y lagunas de occidente de la Nueva España. Ha participado en diversos coloquios nacionales sobre historia novohispana. Actualmente su tema de investigación son las mujeres como trabajadoras del mar, destacando la participación femenina en las navegaciones o espacios de los puertos del Mar del Sur, el Pacífico. Sus temas de interés son la historia regional de la Nueva España, la investigación de la navegación indígena y sus dinámicas de transporte, el estudio de los animales acuáticos, así como la participación de las mujeres en la historia marítima. Y bueno, para romper el hielo un poco entre nosotras y compartir esta pasión por la historia marítima que tiene Mafer, partimos de la lectura de una cita que nos quiere compartir. Adelante, Mafer. Bueno, ahora doy lectura de la cita, es de Julio Verne. ¿Ama usted el mar, capitán? Sí, lo amo. El mar es todo. Cubre las 7/10 partes del globo terrestre. Su aliento es puro y sano. Es el inmenso desierto en el que el hombre no está nunca solo, pues siente estremecerse la vida en torno suyo. El mar es el vehículo de una sobrenatural y prodigiosa existencia. Es movimiento y amor. Es el infinito viviente, como ha dicho uno de sus poetas. Es una cita de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, el capítulo 10, titulado El hombre de las aguas. Pues muchísimas gracias, Mafer. Realmente te agradecemos mucho que estés acá. Eres una gran amiga y además una gran investigadora. Y creo que este es un tema bastante interesante porque cuando escuchamos de historia marítima, como que solemos pensar en piratas, bucaneros, tesoros perdidos. Pero tenemos que también hablar cuál es la complejidad de estudiar el mar, ¿no? ¿Qué es la historia marítima y qué posibilidades tiene? Y también, ¿cómo podemos historiar el mar? Son las primeras preguntas que te haríamos. Claro, bueno, en pocas palabras, la historia marítima es una perspectiva de la historia que se ocupa en estudiar el ser humano en su relación con el mar. Y con estos espacios marítimos, ¿no? Que tiene que ver incluso desde el transporte marítimo, las guerras navales, la construcción naval, etcétera, y que no necesariamente, y esto sí hay que dejarlo como bien claro, es que no necesariamente las personas tienen que estar establecidas en los puertos para decir que tienen una relación con el mar, ¿no? Incluso pueden tener indirectamente una relación con los espacios marítimos, incluso estando tierra adentro, ¿no? En ese sentido, la historia marítima se ocupa de reposicionar los espacios marítimos dentro de los acontecimientos históricos, ¿no? Tiene que ver con resituarlos como que son agentes activos y no pasivos dentro de la historia y sobre todo a partir de esta interacción de los seres humanos con estos espacios, ¿no? Y puede abordarse desde distintos puntos de vista, incluso uno de ellos pues sí es la piratería, estos tesoros, los bucaneros, los filibusteros, etcétera. ¿Por qué? Porque no culpo que sea un tema bastante interesante, porque incluso el cine, la fotografía, las caricaturas son súper atractivos. Sí, cuentos, ¿no? Sí, han creado todo un imaginario de lo que es el pirata, ¿no? De lo que es el pirata pata de palo sin un ojo, con su lorito a un lado, y que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Incluso los piratas mismos eran marinos o capitanes que por ciertas circunstancias se vuelven a ser piratas, ¿no? Ellos quieren ser piratas, al fin y al cabo, por ciertas vivencias personales, y hay muchos ejemplos de ello, ¿no?
Ahora, acerca de las posibilidades de la historia marítima, quizá yo lo podría dividir como en 4 grupos. El primero, que podría ser un campo de estudio, que es la ciencia y la tecnología de la navegación. Es decir, ¿qué es lo que más se conoce, ¿no? Que la tecnología de navegación es cómo se construyen las embarcaciones, que puede ser desde un galeón enorme hasta la construcción de una canoa, ¿no? De este rescate de los conocimientos indígenas también para realizar estas canoas para poder navegar, también son parte de lo que estudia la historia marítima. Y en ese sentido, también dentro de la ciencia, pues están los instrumentos náuticos, ¿no? O sea, la brújula, el reloj de arena, etcétera, ¿no? Y parte de los instrumentos náuticos era también la cartografía náutica, sobre todo para navegar, que también formaba parte de este conocimiento científico que empezó a forjarse, ¿no? El segundo grupo quizás serían estos estudios propiamente de los navegantes, es decir, porque la sociedad marítima propiamente dentro de un barco es muy diferente cómo se vive la vida dentro de un barco a cómo se vive la vida en tierra, ¿no? Claro, y en puerto. Se crea todo un imaginario también. Incluso ya hay personas que se dedican propiamente a estudiar las emociones de los tripulantes, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo ellos dejan, no todos, pero sí dejan algunos diarios de viaje, ¿no? Y al momento en que dejan diarios de viaje, pues eran personas como nosotros, ¿no? También tenían miedo respecto al mar, se espantaban, se asombraban. Entonces, al momento de que dejan estos relatos, también se pueden estudiar las emociones de estas tripulaciones, ¿no? Y de los navegantes. Es interesante. Sí, o sea, totalmente. Es algo muy novedoso, pero sí hay estudios actuales que lo han hecho, ¿no? Me parece fantástico. También, que es uno de los puntos que más se ha destacado, que es desde sus implicaciones sociopolíticas y económicas, obviamente, de las embarcaciones, es decir, que llegan a los puertos, que traen todos esta parte de cultura material, ¿no? O sea, que traen especias, traen ropa, traen ajuares, traen muebles, etcétera, ¿no? Es parte del estudio de esta cultura material y cómo forma parte de la vida cotidiana, ¿no? De las personas. Y en ese sentido, también es importante destacar que los puertos no son solo una línea divisoria entre mar y tierra, ¿no? O sea, no es que solo llegue el barquito, llega y se establece, llegan con todos los géneros, los desembarcan. No solo queda ahí, ¿no? La parte marítima. También tiene una interacción tierra adentro, ¿no? O sea, tan solo la movilización de géneros, de personas que vienen en esas embarcaciones, pues se internan dentro del territorio, ¿no? Entonces, también no solamente tenemos que pensar que la historia marítima solo tiene que ver con los puertos, ¿no? También con el interior. Y esa parte es sumamente también destacable, ¿no? Y el último punto sería también estudiarlo como parte de este transporte marítimo, porque al fin y al cabo se crean caminos, se crean rutas, se crean unas formas específicas de crear como este diálogo entre caminos de agua y caminos de tierra, porque al fin y al cabo eran parte del transporte, ¿no? No solamente de la época novohispana, que es lo que regularmente estudio y es en lo que me he especializado, sino más bien también verlo más allá, ¿no? En el transporte marítimo no solo queda ahí, ¿no? En esas fechas. Y bueno, o sea, mencionabas el puerto no como esta separación entre tierra y mar, sino este lugar de constante intercambio. Me parece súper interesante cómo también historiadores aproximarnos a ese espacio en donde están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo y además donde se intersectan tantas historias tan distintas de distintas partes del globo, ¿no? Claro. Distintas culturas, comunidades, la cuestión de las lenguas, cuántas lenguas se intercambian, ¿no? Claro. Y otra pregunta que teníamos y que ya mencionabas, los mapas, las cartografías a las que te has aproximado y también los relatos de viaje, que finalmente para historiar el mar son una fuente primigenia, ¿no? Son fuente primaria. ¿Cómo te aproximas a ellas? ¿Cómo te aproximas a un mapa? ¿Cómo te sirven como historiadora a diferencia, por ejemplo, de un geógrafo, ¿no? Que de repente las disciplinas pueden tener puntos en contacto, pero pues sí, tú como historiadora, ¿cómo te aproximas a esta fuente? Pues en primer lugar, creo que los mapas tienen que ser leídos tal cual como una fuente, ¿no? Es un documento histórico, al fin y al cabo
hay que hacerle ciertas preguntas, igual que los diarios de viaje. ¿Por qué? Porque los mapas tienen un autor o ciertos autores, porque no solamente es uno, tienen un objetivo en particular, tienen también lo que dice y lo que no dicen, es importante totalmente destacarlo, porque también no solamente es ver el mapa, ¿no? O sea, la importancia de la mirada también tiene algo súper valioso en el labor de las historiadoras y los historiadores, sobre todo porque al momento en que ves el mapa, pues también dudas de él, ¿no? No porque me diga que esté así establecido el territorio. Precisamente hay que creerle, ¿no? Sobre todo en los mapas antiguos. Claro. Los mapas antiguos me parecen fascinantes, sobre todo porque se convierten en una fuente muy valiosa para dar cuenta de la espacialidad. El espacio es sumamente importante, sobre todo al momento de abordar diversas cuestiones historiográficas, por supuesto, pero también cuando vemos los espacios marítimos, pues los observamos de esta manera. La diferencia con la geografía, creo yo que más bien, en lugar de diferencia, creo yo que yo vería como un diálogo, ¿no? Okay. Un diálogo muy constante, porque incluso nosotros como historiadoras, historiadores, siempre decimos, la geografía es una disciplina auxiliar, ¿no? O sea, de los historiadores. Y los geógrafos dicen, la historia es una disciplina auxiliar. O sea, viceversa, ¿no? Se echan la bolita cada uno. Y más bien yo creo que hay que fomentar diálogo. ¿Por qué? Porque siempre decimos que la historia se desarrolla en tiempo y espacio. ¿Y en dónde está el espacio, no? Claro. Siempre recurrimos a la geografía para hablar del espacio, y en ese sentido incluso una de las perspectivas por las cuales incluso se estudia la historia marítima es el paisaje, y el paisaje mismo es una de las perspectivas metodológicas que comparten la geografía y la historia, ¿no? Claro. Es una de las que más me ha servido incluso el paisaje marítimo. Me parece fascinante porque no solo se ha quedado en el mar mismo, sino que se ha ampliado. Incluso el paisaje marítimo puede tener implicaciones o puede usarse también en los cuerpos de agua tierra adentro, es decir, en los ríos, en las lagunas, claro, en los valles, etcétera, ¿no? Para mí esta perspectiva ha sido fundamental en mis estudios, en mis investigaciones, y aparte porque resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos ver un relato de un viajero a partir de esta perspectiva del paisaje marítimo, de qué nos está diciendo, sí, ¿no? Entonces, en resumen, creo yo que hay y debe de haber un diálogo con la geografía, claro, no de manera dispar, ¿no? Sino más bien intercambiar estas perspectivas metodológicas, sí, ¿no? Y todo depende de las preguntas, ¿no? Y las fuentes que uno Claro, la pregunta que se tenga, y aquí meto mi cuchara de historiadora del arte, la verdad, y es que finalmente también el mapa es imagen, claro, ¿no? Sí. Entonces, considerar qué miradas, desde qué miradas podemos ver el mapa como representación, como proyección, pero también que tiene una historia íntimamente vinculada al arte. Me parece como otra posibilidad que te dejó. No, claro, es que al fin y al cabo los mapas son fuentes visuales, claro, o sea, la importancia de la mirada, pero no solamente el mapa es como una ilustración, ¿no? Y eso claro, es sí, que hay que decirlo, ¿no? No solamente es para que se vea bonito y ya está, no, o sea, sí tiene todo un contexto detrás, todo es una fuente en particular, ¿no? Para ser leída. Sí, ¿y algún mapa que te haya sorprendido en toda tu experiencia como historiadora? Pues un relato de viaje también que te haya... Ajá. Sí, dicho, pues yo creo que, bueno, respecto a los mapas, hay muchísimos que me parecen fascinantes. Sin embargo, creo que mis favoritos son los que se han producido en la Nueva España. Propiamente hay uno que se llama Mapa de Uppsala, precisamente porque está en este lugar, en esta biblioteca. Narra propiamente, y digo narra porque al final el mapa es un discurso también, sí, claro, que merece ser leído en su propio lenguaje. Narra propiamente la Ciudad de México, todas las lagunas, la forma en cómo están los indígenas pescando, navegando. Me parece fascinante ese mapa. Se ve la traza de la Ciudad de México, entonces ese mapa me parece espectacular en ese sentido. Ahora, de una mirada espacial muchísimo más amplia, yo creo que los elaborados por el grabador Theodor de Bry
me parecen fascinantes. De hecho, uno de ellos lo utilizó la presidenta para legitimar incluso el nombre del Golfo de México. Sí. Entonces, en la mañanera. Entonces, ahí hay un uso en particular de la historia, ¿no? Claro. Y de los mapas, propiamente en la actualidad. Entonces, no nos es ajeno para nada los mapas antiguos. Se siguen utilizando en este caso para legitimar ciertas perspectivas políticas también y del espacio, por supuesto. Sin embargo, pues también decir que los mapas en el siglo XVII, pues de repente hay un boom de producción de mapas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, siempre encuentro uno que me, digamos que me impresione. Pues al fin y al cabo, las representaciones de estos monstruos como marinos, de las sirenas, se crea como todo el imaginario, ¿no? Que vienen propiamente de los bestiarios cartográficos, ¿no? Entonces me parece a mí también fascinante ver esto y que no solamente los ponían nada más porque sí, o sea, hay veces en que los propios navegantes colocaban en sus mapas este animalito tal o este dragón o esta sirena para que otros navegantes no pasaran por ahí. Wow. Entonces también hay un uso en particular de esa cartografía, ¿no? O sea, para que no sepan que por aquí tienen que pasar o por aquí hay una ruta nueva o por aquí hay algo significativo para nosotros, ¿no? Sí, entonces también eran un uso. Sí, me parece bien interesante porque más allá como del imaginario que se retoma de los bestiarios como algo fantasioso vinculado a la ficción incluso para crear estas criaturas, no nada más es como claro que tiene un deleite, ¿no? El pintar o el ver, ¿no? Estas imágenes tan preciosas que vienen de estos bestiarios, pero ya fines políticos, económicos, claro, sumamente específicos. ¿Y algún relato de viaje también que nos quieras compartir? Bueno, creo que por mis propios intereses, que siempre se han vinculado al mar Pacífico, a mí me encanta la anécdota de por qué el Pacífico se llama Pacífico. Por el simple hecho de que, bueno, Fernando de Magallanes, cuando hizo la circunnavegación y que llegó propiamente a las Filipinas, uno de los navegantes, que era Pigafetta, él dejó un relato de viaje propiamente, y Magallanes bautizó el Pacífico como Pacífico precisamente por eso. Voy a permitirme leer esta pequeña cita que narra Pigafetta y que dice así: en estos 3 meses y 20 días recorrimos cerca de 4,000 leguas del mar Pacífico, en una sola derrota, bien pacífico, en verdad, pues en tanto tiempo no conocimos ni una borrasca sin ver tierra alguna, sino 2 islotes deshabitados. Es decir, ellos cuando estaban navegando hacia ese mar, les tocó un mar súper tranquilo, ¿no? O sea, este mar es Pacífico. Entonces, a partir de ahí se le llama Pacífico. Sin embargo, ¿qué pasa después? O sea, casi 150 años después, en 1695, llega este navegante llamado Gemelli Carreri, que parte de las Filipinas, él hace el viaje pues al revés, de las Filipinas sale hacia la Nueva España y nos dice, no, bueno, este mar de Pacífico no tiene nada, y la cita que incluso Gemelli Carreri nos dice así: los españoles y los geógrafos dieron a este mar el nombre de Pacífico, como se ve hoy en los mapas. Sin embargo, ese nombre no se corresponde con sus tempestuosas y terribles alteraciones, por las cuales sería más apropiado el nombre de Inquieto. Eso es a lo que me refiero con que estudia la historia marítima, ¿no? Las diferentes perspectivas, vivencias, o sea, tan solo de un mismo mar hay tantas vivencias de la espacialidad, ¿no? Y en este punto también quisiera destacar rápidamente una de las pocas experiencias femeninas del siglo XVI que están narradas en uno de los, incluso Gemelli Carreri lo llama, es esta almirante incluso que se llama Isabel de Barreto. Isabel de Barreto fue se dice que era peruana, luego dicen que era española, etcétera, pero ella se casó en Perú con Álvaro de Mendaña. Álvaro de Mendaña era un navegante español que lo que hizo en 1565-66, que navegó en el Pacífico, por la parte sur, a la altura de Australia más o menos. Él encontró y bautizó las Islas Salomón. Al momento de su regreso a Perú, se casó con Isabel de Barreto. Propiamente ella, después de que se casa, pone su dote para que
exista otra vez una expedición hacia estas islas y que propiamente se colonicen. Fue con su marido en esta expedición. Eran 4 naves con más de 400 hombres. Cuando llegaron a estas islas, lamentablemente hubo una epidemia de malaria. Entonces Álvaro de Mendaña, su esposo, muere propiamente. Pero ¿qué sucede? A ella la deja como heredera, como gobernadora de las islas y también como almiranta, ¿no? Bueno, adelantada. Era el equivalente a ser propiamente almiranta de la expedición, ¿no? Propiamente. ¿Y cómo sabemos de ella? Pues a partir de un relato de hombres, propiamente, de Pedro Fernández de Quirós. Él narra un poco sobre esta mujer de Isabel Barreto, donde la menciona que era de carácter varonil, autoritaria, indómita y despótica. O sea, para él era una mujer, era una mujer cruel. Sí. O sea, era una mujer cruel. Entonces, sabemos acerca de ella precisamente por ese relato, pues, proveniente de un hombre. Para Pedro Fernández de Quirós, él decía que la expedición logró salir al fin y al cabo por su causa, o sea, por él, no por Isabel Barreto. Y incluso se tienen especulaciones de que él muchas veces incitó a que se levantaran en contra de ella para que no fuera la adelantada, ¿no? de la expedición. Sin embargo, nadie le hizo caso y que bueno, al fin y al cabo, Isabel Barreto, me pongo en su lugar de ella y, pues, al estar enfrente de más de 200 hombres... Tenía que tener una actitud así, ¿no? Claro, o sea, por si supuesto. No te hacen caso y además son hombres que están también como en una... no se tiene como un ritmo de vida normal, están en abstinencia, están en cierta forma sin la misma cantidad de alimentación, están también con ese miedo al mar, o sea, siento que... Están estresados, todos están estresados en el mar. Tiene que tener una sí, por supuesto. Obviamente tenía que mostrar un carácter fuerte para poder estar enfrente de la expedición, ¿no? Pero pues en la época estas características pues no eran propiamente de una mujer, como en la época, entonces por eso mismo fue tan tachada de una mujer cruel, ¿no? Sin embargo, lo que ella lleva pues es el título de la adelantada de los mares del sur. Llega incluso a las Filipinas, se vuelve a casar, tiene una riqueza inigualable incluso. Entonces son de los pocos relatos que se sabe de una mujer delante de una expedición, ¿no? Y sobre todo saber de ella en el siglo XVI a mí me parece pues fantástico, ¿no? Y aún nos queda mucho por saber de ella. En los documentos, en los archivos debe de haber incluso su voz, ¿no? De alguna u otra forma. Lamentablemente ella no dejó ni un diario de viaje o algo por el estilo, pero se puede saber de ella a través de otras voces, ¿no? En este caso por este hombre, Pedro Fernández de Quirós, que igual... Pero se puede reconstruir, ¿no? Sí, claro, se puede reconstruir toda la participación que tuvo en esta expedición. Ok. Bueno, y ahorita que nos hablas de esa experiencia en el mar y que sacaste a colación el Nuevo Mundo, algo que estábamos platicando Liz y yo cuando estábamos preparando pues este episodio, nos preguntábamos también cómo cambia la manera en que se representa el mar cuando pues los españoles arriban al nuevo continente, ¿no? Al Nuevo Mundo, y cómo hay ahora también como una nueva concepción tanto del espacio como el preguntarse, ya no solamente están pues estos océanos que están alrededor de las tierras europeas, sino también que hay más allá, ¿no? Y también una cuestión del tiempo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando leía a Clavijeros, empiezan a cuestionar también las cuestiones bíblicas, ¿no? Sobre, cómo pudieron llegar esos habitantes allá y si el continente europeo fue primero, cuál fue después, o sea, como también esas concepciones de tiempo y cómo, no sé, se empiezan a preguntar también pues cómo se sitúan estos territorios, ¿no? Con nuevas tierras, ¿no? A las que pues arriban. Y que ponen en crisis todo un paradigma de la fe y de cómo se concibe el tiempo y el espacio. Claro, sí. Por supuesto, esta pregunta me parece fascinante, porque al fin y al cabo el mar nunca fue ajeno a los conocimientos de ninguna época. Siempre despertó interés, siempre despertó aventura, cierto desconocimiento, por supuesto, porque no se sabía qué había más allá, ¿no? Y creo que para ello tenemos que remontarnos como a esta parte del Renacimiento florentino, donde, o sea, en Florencia, cómo se gestan todas esta parte del humanismo, el Renacimiento, etcétera, esta serie de ideas, donde todas esas
cambio de mentalidad, al fin y al cabo cambia totalmente la imagen del mundo conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el siglo XV los artistas modifican esta visión del espacio, ¿no? Esta visión del espacio, de ese interés por conocer lo desconocido. Al fin y al cabo, no hay otra manera de entenderlo si no es por entender este camino en la modernidad, ¿no? Este cambio en la modernidad, que el mundo empieza a ser cuantificable, se vuelve un espacio para ser explorado. En ese sentido, me acuerdo mucho que lo veía en esta parte cuando veíamos el renacimiento y el cambio de mentalidad, donde el ser humano se vuelve la medida de todas las cosas, claro, ¿no? Abrir el pensamiento, y es que es una época fascinante porque por un lado tenemos a Martín Lutero y sus 95 tesis diciéndonos que nos podemos acercar directamente a la Biblia. Por otro lado está la invención de la imprenta, la comunidad de lectores se amplía, las prácticas de lectura, etcétera, ¿no? Tan solo en el mismo año en que Hernán Cortés sale de Cuba para llegar a México Tenochtitlan, es el mismo año que Fernando de Magallanes sale para hacer la circunnavegación, ¿no? Entonces es una época en la que el espacio se amplía, ¿no? Tan solo la producción de mapas, que ya les mencionaba, incluso en esta época, como el mundo se vuelve un espacio para la aventura, para ser explorado, hay algo más allá de estos mares que incluso se veían como una cierta frontera, ¿no? Y al fin y al cabo esa idea cambia. De repente se empiezan, hay una sed de conocer más bien el espacio. Entonces, a manera de que hay una sed de conocer el espacio, pues hay un montón de producción de mapas, ¿no? Se empiezan a hacer los atlas, que antes eran los llamados islarios, porque nada más se creía que eran unas ciertas islas lo que había en el mundo. Ahora se realizan estos atlas donde hay una serie de mapas, sobre todo en el siglo XVII, fascinante. O sea, hay una producción inmensa de ellos. ¿Por qué? Porque se requiere saber qué hay más allá, ¿no? Sí. Y sobre todo entender que hay un cambio sustancial, no solo en el ser humano mismo, sino también en comprender pues su libertad, ¿no? O sea, su libertad de que yo puedo explorar, no pierde su religiosidad, porque no, o sea... Sí, no se puede decir que hay una ruptura. Sí, no, por supuesto. O sea, más bien cambia la percepción, sí, ¿no? Justamente que esto decías de las formas de acercarse incluso a la Biblia, pues mantienen todavía la idea de Dios, pero más bien ahora es decir, bueno, Dios me dio libre albedrío, yo puedo explorar, yo puedo descubrir, puedo tener dominio sobre la naturaleza y también sobre este nuevo territorio, ¿no? Y al momento en que pues eso se gesta, pues también están todas estas ideas del individualismo, se empieza a forjar el capitalismo, etcétera, ¿no? Para mí es una época fascinante precisamente porque es el meollo de todas estas ideas, ¿no? Y que cambia totalmente la percepción del espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente esta percepción europea de que pues no somos los únicos, ¿no? O sea, claro, hay más allá, o sea, que no solamente se gira la aventura que hay, o sea, en el llamado denominado Nuevo Mundo, ¿no? O sea, que podemos debatir al respecto, sí, pero esos términos de llegada a Nuevo Mundo, conquista, invención, muy claro, sí, claro. Pero lo que sí es importante entender esto, ¿no? El cambio de mentalidad, ¿no? O sea, ya no somos los únicos, hay más allá. Entonces, eso es perfectamente destacable. Y hay como una nueva era tanto para el continente, bueno, para ambos continentes, ¿no? O sea, tanto el ver que hay nuevas especies como de comida, pues, y también pues otras personas, ver también que hay otros tiempos y también para quienes ven el arribo de esas personas, ¿no? Entonces, creo que el encuentro también de ambas culturas es muy interesante ver como una nueva era, ¿no? Un nuevo tiempo. Claro. Y bueno, finalmente también tú te dedicas a historia marítima de México, ¿no? Pero precisamente con este encuentro de los mundos podemos hablar de una historia marítima previo a ese encuentro en el territorio mexicano. Esto igual, muy relativos los términos históricos, ¿antes del siglo XVI? Ajá, antes del siglo XVI. Sí, claro, y esa es mi mero mole. Precisamente también porque, bueno, me gusta mucho el siglo XVII y el XV, por supuesto. Sin embargo, y el XVI también. Sin embargo, antes de ello, y esa es una de las cosas que más me interesa destacar incluso en algunas de las investigaciones que he hecho, es que
para las personas que estaban habitando en lo que ahora denominamos Mesoamérica, no era para nada ajena a la navegación, pero más bien ellos crearon su propia tecnología náutica, ¿no? Ahora sí que con los elementos del espacio. Ellos eran conocedores de su espacio, ¿no? O sea, sabían cómo hacer las embarcaciones, dónde se podían ajustar incluso. Las canoas elaboradas y se utilizaban para navegar ríos. Muchos de los ríos de lo que era Mesoamérica eran navegables y las usaban los indígenas para poder incluso trasladarse de un lugar a otro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegan, pues, los conquistadores? Pues ven estas formas de navegar y obviamente se las apropian, ¿no? O sea, no son elementos que se desechan. Al fin y al cabo, los naturales son conocedores de su propio espacio y ellos mismos, pues, dicen... si esta materialidad funciona en este espacio específico, pues hay que usarlo, ¿no? Entonces, los naturales o los indígenas, pues eran conocedores de su propio espacio vivido, ¿no? A mí me encanta ese concepto del espacio vivido, que viene directo de la Escuela de los Anales. Es fascinante, ¿no? Sobre todo porque entendemos que que la naturaleza no es ajena a nosotros, ¿no? Estamos conviviendo con ella. Al fin y al cabo las ideas de la naturaleza cambian, pero esta parte de la tecnología náutica siempre ha estado presente, ¿no? Y no porque los indígenas tuvieran unas embarcaciones más pequeñas fueran de menor tecnología, ¿no? No, tenían propiamente su valor, la forma en cómo conocían las materialidades que estaban a su alrededor, ¿no? Entonces, pues no eran conocimientos ajenos, ¿no? No es que vinieran a enseñarles, ¿no? Cómo navegar su propio espacio, ¿no? Y bueno, ya para acercándonos al cierre, otra pregunta que teníamos es, ahora, bueno, que estás estudiando y que otras personas también se dedican a este tema, ¿qué podríamos decir desde qué espacios podemos estudiar la historia marítima? Tú como estudiadora de este tema. Yo creo que en cualquier espacio que te ubiques hay un indicio de historia marítima, ¿no? Ya sea en el 16, en el 15, en el 20, incluso las fuentes en el 20 se amplían un montón. Están las fotografías, están las postales, están el estudio de los puertos ya propiamente en su infraestructura, de los faros, o sea, me parece fascinante también esa parte de historia marítima. Entonces, al igual, como les mencionaba, de estudiar esta parte de navegabilidad de los ríos, los valles, etcétera, creo yo que más bien hay que tener como en cuenta que ningún mar, ningún valle, ningún río es igual todo el tiempo, ¿no? Aunque el mar lo veamos totalmente azul todo el tiempo, o sea, y que lo veamos ampliamente azul, el mar cambia, las percepciones hacia estos entornos marítimos cambian, no son siempre iguales ni estáticos, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Y respecto a los espacios ya propiamente de las universidades, creo yo que esta perspectiva ha venido en boga y he visto que se ha ampliado muchísimo, ¿no? Hay una atomización de intereses respecto a ello, ya sean todos los temas que platicábamos al principio o propiamente de la construcción de embarcaciones, que es lo que se ha trabajado, pero se ha ampliado un montón, tanto en universidades del país como del mundo, ¿no? Entonces hay diversos espacios académicos e incluso también de ensayo donde se pueden hablar sobre la historia marítima, ¿no? Y bueno, o sea, por ahí ya mencionábamos la discrepancia del Golfo de México y los usos políticos actuales. Quisiéramos volver a traer eso a colación para preguntarte cuál es la relevancia de la historia marítima en la actualidad y sobre todo, ¿cuál crees o considerarías que es el lugar de las historiadoras e historiadores al respecto? Yo creo que la historia marítima, al fin y al cabo, como todo tema innovador, aún falta muchísimo por saber. En la actualidad, incluso ahora con las crisis climáticas, he visto incluso muchísimo más estudios enfocados a eso. También una de las vertientes por las cuales se puede estudiar historia marítima es dialogando con la historia ambiental. Y a partir de ello han hecho pues, estudios que tengan que ver con la actualidad respecto
los cambios ecológicos y ambientales que han existido en estos entornos, ¿no? Y no es para menos, ¿no? O sea, la fauna que ha existido, pues ha cambiado relevantemente a lo largo de milenios, ¿no? Entonces también he visto como a colación esta parte de la actualidad. Sin embargo, creo yo que el papel de las mujeres en estos temas, creo que desde nuestros propios espacios de experiencia, siempre hay algo que siempre podemos aportar o decir una pregunta muy específica, ¿no? Nuestros espacios de experiencia como mujeres siempre nos abren este tipo de incluso de preguntas, de debates, y que aún falta muchísimo por saber de la historia marítima respecto a la historia de las mujeres, porque se ha considerado que estos espacios marítimos son meramente masculinos, ¿no? Claro. O sea, las embarcaciones solamente hay marinos, ¿no? O sea, piratas y marinos y navegantes y ahí está. Y las mujeres, pues claro que no, o sea, también hay mujeres, ¿no? Nada más que no las estamos buscando, pero ahí están, ¿no? También difícilmente, regularmente, y esa es una de las dificultades que nos encontramos en los archivos, para todo tema, ¿no? Es que los archivos no tienen esta clasificación de género, ¿no? Y el momento en que no tienen esa clasificación de género es difícil encontrarlas, pero no imposible. Ahí están presentes, y que incluso podría decir nombres, o sea, destacando de la labor de historia marítima de las mujeres que conozco que trabajan el tema, son ampliamente un grupo femenino impresionante, ¿no? O sea, no solamente en la universidad, sino también personas que están afuera y que les interesa, ¿no? Y que no necesariamente están establecidas en los puertos, ¿no? O sea, eso es relevante, ¿no? No solamente decir que la historia marítima es el puerto, el barquito y ya, ¿no? Sino, insisto, va más allá, ¿no? O sea, va tierra adentro, a colación con otro tipo de temas, y que, pues, partiendo de estos diversos temas que puede tener la historia marítima, pues se pueden crear diálogos, ¿no? Con otras perspectivas historiográficas. Y bueno, para ya cerrar este capítulo que estuvo muy, muy, muy interesante, Mafer, queremos retomar, como siempre acostumbramos, la cita del inicio. Ama usted el mar, capitana. Creemos que lo amas de verdad y lo expresas también en todos estos conocimientos que nos brindas. Entonces, pues sí, recuperar por qué esta cita y pues qué mensaje nos quieres dejar a nosotras dos y a quienes nos están viendo. Pues sobre todo entender que el mar ha cambiado, va a cambiar, que es amplísimo, que siempre hay algo de maravilloso dentro de él o afuera de él, que tiene implicaciones, que siempre hay que volver a nuestra mirada a esos espacios marítimos. ¿Por qué? Porque no solamente queda en las vivencias de los capitanes, también en los poetas, en las novelistas, en gente que le encanta ir a la playa también. Esa es otra perspectiva por la cual se estudia la historia marítima. Entonces, siempre hay un vínculo, ya sea académico o más sentimental respecto al mar, ¿no? Todos tenemos un relato en torno al mar, siempre. Claro. O sea, al fin y al cabo, siempre hay un vínculo, ¿no? Desde el simple hecho de recordar, aquí fue donde conocí el mar, para mí eso me parece fascinante, ¿no? Entonces, es una invitación incluso también a voltear la mirada a estos espacios marítimos, que no solamente nos quedemos tierra adentro, ¿no? También hay que voltear la mirada. Tenemos, desde nuestra posición geográfica, tenemos 2 mares padrísimos, de los cuales todavía falta muchísimo por saber, y tan solo pues sabemos menos del 20% de lo que hay en el mar, ¿no? O sea, ya brevemente... Hay más mar que tierra. Sí, hay más mar que tierra, exacto. Entonces, también hay que voltear a estos espacios, ¿no? Donde hay muchísimas cosas interesantes que nos falta muchísimo por saber. Okay. Pues bueno, muchísimas gracias. No sé si tengas algo más que decir, Liz o Mafer. No, solo agradecerte muchísimo, estuvo súper interesante, y nos quedas también con la pregunta: ¿por qué esa pasión por el mar? ¿Qué historias tenemos en relación con el mar? Siempre nos impone, nos fascina, le tememos, sí, y claro, no solo hacia nosotros, sino hacia el pasado. ¿Cómo se ha temido? ¿Cómo se ha admirado? ¿Cómo se ha observado el mar? Es algo que sigue pendiente por explorar. Sí, y claro. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente temporada también de Hijas de Clio. Yo soy Rosario Neri. Yo soy Lisbeth Bolaños. Yo soy Fernanda Martínez. Y esto fue Hijas de Clio. Nos vemos. Nos vemos.